Nuestras identidades son políticas y nos exigen asumir la responsabilidad de sumergirnos en las problemáticas mundiales e incidir, cambiar y generar transformaciones en todos los niveles en los que nos desenvolvemos. Pensar que la buena voluntad de las personas que ostentan el poder y viven vidas privilegiadas basta para cambiar las cosas es ingenuo e irrespetuoso del poder de que cada persona tiene para cambiar su historia. Hoy más que nunca, callar no es una alternativa. Debemos abrir las puertas que se han mantenido cerradas para quienes no formamos parte del sistema binario que nos fue impuesto. Este es un extracto que yo saqué de este libro que se llama Un cuerpo equivocado, de la escritora que tengo acá al lado, Constanza Valdés, que estoy muy, muy feliz de que esté con nosotros, y la presento. Hoy estoy licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, activista trans, feminista, integrante de diversas organizaciones sociales, con derecho, o sea, por los derechos de las mujeres, por los derechos de la comunidad. Trabajaste como asesora legislativa de la Cámara de Diputados en distintos proyectos, como por ejemplo Ley de Identidad de Género. Escribiste Cuerpo Equivocado y me falta algo que dije, esto es súper importante. Que en el 2018 fuiste elegida dentro del listado de las 100 líderes jóvenes de la revista Sábado por el Mercurio. Buena ahí. Bienvenida, Connie, ¿cómo estás? Bien, bien, y tú, Marcela, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar. Oye, bueno, primero que todo, felicitarte por el libro, un muy buen libro que ya va en su segunda edición. Está editado o está publicado por La Pollera, se ve, pero por La Pollera, y es un libro altamente recomendado porque es súper educativo. O sea, bueno, la Connie habla desde su proceso en primera persona, pero aparte, como ella es licenciada en ciencias jurídicas y todo, informa como muy bien lo legal, entonces como que la construcción es maravillosa. Oye, Connie, cuéntame cómo llegaste a decir voy a escribir un libro de esto, así como, ¿cómo llegaste a esa idea? ¿A partir de qué? Mira, yo creo que fue particularmente el año 2017-2018, después de que terminó la tramitación de la ley de identidad de género. Yo tenía la idea de escribir un libro sobre lo que era el derecho a la identidad de género y lo que era particularmente la realidad de las personas trans en Chile. Y desde ahí estuvo en mente. De hecho, iba a empezar a escribirlo, etcétera, tenía un índice tentativo, y después de un tiempo, porque en ese tiempo estaba también en tiempo de, bueno, lo que fue el plebiscito, el proceso constituyente, lo que iba a ser la candidatura, entonces ahí después me entrevistaron en varias partes. Y después de un tiempo, durante todo ese proceso, me contactaron de La Pollera, que le interesaba hacer justamente, o sea, que le interesaba hacer un libro sobre derechos de las personas trans y identidad de género. Y yo le comenté que ya tenía la idea, entonces ahí cuajó todo y se empezó a trabajar. Y fue un libro que se trabajó durante campaña. De hecho, yo estaba entre campaña y escribiendo, entre todo ese tiempo. Así que tuvo harto trabajo por esa parte, pero la principal idea del libro en su momento era acercar la realidad de las personas trans. Y de hecho, yo no quería contar o establecer como cosas más personales o juicios de valor tan personal, etcétera, pero durante la redacción y durante el proceso de como edición dijeron que era mucho mejor en relación a lo que podía acercar a la población, y sí, efectivamente, de hecho, en el día de hoy, mucha gente lo compra que quizás no quiere informarse mucho sobre la realidad, pero necesita como a propósito de algunos conceptos o incluso desde el punto de vista más personal, como para ver cómo son otros procesos de transición de personas trans sin que sea un libro exclusivamente autobiográfico, porque eso es lo que justamente quería evitar a todas costas, y ahí como que no sé, esa como resquemor personal de justamente de cómo que se trata tan morbosamente
de la vida de una persona como para que todo el resto acceda y después como que esté como haciendo cuestionamientos o incluso preguntas que puedan ser incómodas. Entonces, dentro de ese contexto, la idea de escribirlo fue como un libro que también fuera divulgado y pudiera acercarse a toda la gente, un libro para todo público, por así decirlo, y que no fuera exclusivamente un libro que vaya a quedar ahí de consulta. Y desde ahí nació principalmente, y yo creo que hasta el día de hoy ha tenido como su objetivo en ese sentido en relación a cómo visibilizar o tener esas dos partes, una parte mucho más personal, las partes como que busca alguna gente, y lo otro es más informativo, divulgativo, que también mucha gente quiere informarse. Sí, sí, porque perfectamente podría haber sido como una crónica de tu vida y nada más, pero siento que la mezcla como con la parte legal y todo lo hace como muy redondito, porque eh, como que sustenta, hace como un marco teórico para dar a mostrar que en realidad el tema de identidad de género no está resuelto. Sí, de hecho, es que eso mismo justamente era lo importante porque, en primer lugar, además de la crítica personal que pueda tener justamente que se trata de una autobiografía, eso no resuelve cuál es la problemática de fondo. Yo no abordo la problemática de fondo si yo lo expongo desde un punto de vista personal. Y la manera de abordarlo, la manera de también problematizar justamente cuál es el problema de fondo que tiene que ver con la desigualdad social, que tiene que ver con la transfobia, con el transodio, pero con mucho desconocimiento y mucho prejuicio, entonces a exponer esa realidad en torno a lo mismo. Por eso el juego de palabras también del título, un cuerpo equivocado, también es como mucha gente todavía tiene la noción de que las personas trans nacemos en un cuerpo equivocado a propósito de lo que son los procesos de transición, etcétera. Entonces, problematizar eso tiene que ver mucho con la erradicación de los prejuicios, tiene que ver justamente con el rol que a mi juicio tienen que cumplir los libros divulgativos, etcétera, que es no solamente enseñar, no solamente describir, sino también generar una problematización interna en los lectores y las lectoras, las personas que leen propiamente tal los libros, y que después se quedan como con distintas ideas pensando: no lo había pensado de esta manera, no lo había considerado, por ejemplo, más allá de una exposición como muy desde, hoy qué lata cómo lo pasó a esta persona, qué triste su historia, o no sabía que la vida de las personas trans eran así, porque también cuando se cuentan historias, mucha gente se queda con la idea, por esta lógica de que se cree que todas las personas son iguales de un grupo determinado, entonces que todas las personas pasan por los mismos procesos. Por eso al inicio yo digo muy fuertemente que todos los procesos de transición de las personas son distintos. Entonces, si tú lees un relato, va a ser muy distinto al de la otra persona, sin perjuicio que vayan a confluir ciertos elementos personales o ciertos elementos en común. Entonces, en ese contexto, acercar justamente eso a la población me parece que es vital para que puedan entender mucho más a fondo y se puedan cuestionar más allá de lo que es como aprenderse los conceptos. Hoy en día mucha gente, claro, maneja los conceptos, etcétera, pero no problematiza, sigue con las mismas nociones de un cuerpo equivocado, de que todas las personas todos son iguales, que hay ciertos estereotipos, prejuicios, o la heterosexualidad casi como lógica de las personas trans o las mujeres trans. Entonces, en ese contexto como de cómo hacer entender eso, y bueno, en segundo lugar, como también para la gente que quiera como abordar la parte esa justo más descriptiva o legal también de cómo se ha ido también instalando y luchando el tema de los derechos de las personas trans y la identidad de género en nuestro país. Sí, sí, es súper importante. De hecho, yo antes de que empezáramos la entrevista le había comentado a la Connie que es un libro que debería estar en colegio porque dentro de mi área, que son la ciencia, se trabaja justamente identidad de género. Hay una unidad que es responsabilidad sexual y todo, y se trabaja identidad de género. Y también está pasando, que de hecho a mí como profe el año pasado me pasó, en un colegio que una chica de cuarto medio estaba transicionando a hombre. Entonces se aplicó un protocolo trans y había que tratarla ya por su nombre, que era Alex, y todo, o sea, desde el auxiliar de aseo, los compañeros, todo, y si no había una sanción como súper fuerte, porque ya como que, claro, este protocolo pasó porque los papás lo pidieron,
porque al principio la chica, o sea, es que ella primero se trataba como hombre, y yo también estaba como súper, trataba de decirle como estudiante, ¿cachai? Como que no, trataba de no decirle, o la llamaba por el apellido, como para no, porque cachaba que se trataba a ella misma como género masculino, pero para no preguntarle así como, oye, ¿tú te identificas como hombre? Porque, no sé, me parece así como, igual como desubicado, no me corresponde. Eh, la trataba como neutro. Hasta que un día salió el tema y ahí dijo, así como que dijo no, porque que su nombre era Alex y sus papás sabían y como que estaba chata de que en el colegio la siguieran tratando como mujer y bla, bla, bla. Entonces ahí como que inmediatamente se activó todo el protocolo y fue como, ok, ¿por qué no hablaste antes? Y ella me dijo porque como, no sé, que le daba vergüenza que pensaran que era como algo como no sé, una jugarreta de niños, ¿cachai? O no sé, una cosa de la edad, pero tenía súper claro ya y estaban los papás, tenían claro, ya estaba como en proceso de, tenía su nombre social, eh, y al aplicarse el protocolo trans fue todo un tema, ¿cachai? Porque en el colegio hay de todo, ¿cachai? Y hay mucho, no solamente personas que trabajan, o sea, adultos homofóbicos, sino que también niños homofóbicos, pues, ¿cachai? Niños homofóbicos creados con eso y que también como que se negaban a llamarlo como por su nombre, por su género, ¿cachai? Y fue todo un tema. Ahora ya está más normalizado. De hecho, ahora ya pasó con un chiquillo que pasó a niña, ¿cachai? Javiera, es ahora Javiera. Eh, pero claro, el primer caso fue así como, ¿cachai? Como, porque es un tema complejo y a veces yo misma, ¿cachai? Que soy de la disidencia, que tengo amigas trans y todo, ni siquiera me atrevía a preguntar que en el libro, tú como que en las primeras páginas, de hecho, dice así como que no se le pregunte el nombre de pila ni nada, porque es como, no sé, es como preguntarle a una lesbiana quién es el hombre de la relación, ¿cachai? O sea, son como weas que no, o sea, no corresponde, ¿cachai? Pero claro, cuando tienes a alguien que no te ha dicho que se siente con otra identidad de género, pero tú estás escuchando todo el rato que se trata como hombre, eh, nace la duda, po, ¿cachai? Hasta que por fin pudo hablar y todo, pero a mí me daba mucha cosa preguntarle tú, ¿qué recomendáis como en esos casos? Porque ahora está pasando mucho. Mira, yo creo que la recomendación en general, especialmente en estudiantes y todo, por lo menos, o sea, yo hago clases, pero hago clases en universidad, entonces es bien distinto, pero tiendo a preguntar los pronombres, como efectivamente o referirme de acuerdo a la forma que la persona también vaya a referirse a sí misma. Por ejemplo, si es una persona que constantemente se refiere a sí misma con el pronombre masculino, neutro o femenino, como seguir esa lógica y preguntarle además eso más allá de preguntarle, oye, tú te identificas cómo, etcétera, porque eso tiene que ver con un aspecto más identitario. Pero en torno al trato, especialmente con estudiantes, yo creo que el uso de los pronombres es bastante útil. Y claro, si eh, estudiante, por ejemplo, un estudiante tiene más la cercanía o más como la confianza, le comunicará al profesor o profesora, pero en general yo creo que el uso de los pronombres es bastante útil en ese contexto, más allá de preguntar justamente porque hay personas, por ejemplo, personas no binarias que van a utilizar un pronombre masculino o femenino, o hay personas, por ejemplo, eh, mujeres trans o hombres trans que quizá van a ocupar también pronombre neutro, entonces no se puede ir deduciendo propiamente tal la, como la identidad de género, solamente el uso de los pronombres muchas veces. Entonces por eso preguntar los pronombres, que yo creo que a veces es muy,
o el pronombre preferido, etcétera, es como muy útil en ese contexto. Mm. Sí, a mí me da cosa porque como que no quería incomodar en cuanto al tema, porque nunca sabéis, pues, ¿cachai? Pero claro, una vez que ya agarró confianza, habló y todo, y fue bacán. O sea, como que fue bacán que tuviese la confianza de poder decirlo y después el trabajo más difícil no fue con ella, fue como con la comunidad, ¿cachai? Como los típicos que, ¿pero por qué? Pues si se ve así, que la weá, que, ¿cachai? ¿Por qué hay que tratarla así si se ve así? Es como, ya. Como ya, entramos en el otro tema. Es que, de hecho, en ese mismo contexto es súper común que la gente le complique cómo utilizar un pronombre determinado o reconocer la identidad de género de una persona cuando dicen, bueno, pero no se ve así, ¿cómo lo voy a hacer? Como esta lógica de, no es que tiene que verse completamente una mujer para que yo la pueda tratar como una mujer, lo mismo tiene que verse completamente como un hombre, ¿cómo lo voy a tratar? ¿Cómo lo voy a tratar de esa manera? Entonces, en ese contexto estamos en una sociedad donde, de hecho, la expresión de género es lo que tendemos a confundir con identidad de género. Vemos una persona con el pelo largo, con maquillaje, por ejemplo, visiblemente como rasgos asociados más clásicos a lo femenino, y decimos ya es una mujer. Entonces, justamente por esas mismas situaciones, lo mismo en torno a la voz. Por ejemplo, a mí me sucede bastante que cada vez que hablo por teléfono, independientemente que digan mi nombre, me tratan en masculino y es como, como un poco, como, no un poco lógico, como, pero aún así la gente como que se deja llevar por eso exclusivamente, etcétera. Entonces, por algunos detalles justamente como que tienden a invalidar también la identidad de las personas y sucede más especialmente, yo creo, con mujeres trans, justamente en esa lógica como em, de que si hay algunas características que puedan ser asociadas como a lo masculino de inmediato es como, no es una mujer, de hecho es un hombre que se viste como una mujer. Y eso todavía está muy fuerte en la sociedad. De hecho, hoy día, claro, se habla mucho más, es una realidad, pero en la sociedad, en América Latina no hemos avanzado mucho y eso se ve particularmente en el trato con la gente, o sea, el hecho de ir, por ejemplo, vamos a reducirlo a ámbitos mucho más cotidianos. El hecho de ir al supermercado, de ir a la farmacia, y además, sobre todo, de hecho, dentro de la comunidad trans, sucedió mucho después del contexto de pandemia, especialmente mujeres trans. Muchas mujeres trans, por ejemplo, estuvieron felices por el uso de la mascarilla. ¿Y por qué? Porque así no se les veía, por ejemplo, el resto de vello facial, etcétera, lo que fuera, que pudiera generar como una actitud negativa de rechazo de otras personas. Terminó ya, o sea, todavía sigue la pandemia, etcétera, pero la medida obligatoria de mascarilla finalizó, solamente se recomienda en espacios cerrados, en espacio de salud sí es una obligatoria, y en también el transporte público, en el metro, etcétera, como que se recomienda. Y justamente empezó a aparecer como infografías dentro de Instagram principalmente, de como que está bien, por ejemplo, si no te quieres sacar las mascarillas porque eres de la comunidad trans, porque te sientes más seguro, segura o segure. Porque efectivamente, era como una lógica de cómo tapaba alguna de las facciones, entonces la gente tendía justamente a tener una actitud distinta. Y ahora sin eso puede generar justamente esa complicación. De hecho, en ese mismo contexto, volviendo como a eso cotidiano, el hecho de ir a comprar, por ejemplo, el hecho de ir a comprar al supermercado o al negocio, la manera que se refieren a ti, etcétera, o incluso las miradas, porque hoy en día tenemos muy naturalizado que la gente se siente con el derecho de como despreciarte con la mirada o tratarte mal solamente por tu identidad, por tu expresión o por algo que le genera rechazo. Y eso es por una sociedad que está muy fuertemente marcada justamente por eso y que no ha sido erradicado a nivel cultural. El hecho de, por ejemplo, ir a comprar un remedio, una receta médica, mostrar la cédula de identidad, más allá de que en general ya esté bastante naturalizado, más de alguna persona pudiera, un trabajador o trabajadora de alguna farmacia generar como la complicación de como, oye, como el carnet muy distinto, etcétera, más allá que haya cambiado el nombre y sexo registral, o incluso dudar de la validez de la cédula de identidad, no sé, o sea, son situaciones que se pueden dar lamentablemente dentro de este contexto y es donde el espacio de resistencia propiamente tal es en el día a día.
Y eso es también lo problemático justamente de como ser parte justamente de grupos de personas donde la misma existencia es la que incomoda. El mismo hecho de nuevo de salir al espacio público es algo que genera incomodidad para otra gente, que miran, que hacen comentarios, etcétera. Entonces, dentro de eso, eh, tenemos leyes, por supuesto, pero la realidad sigue siendo esa, y eso es bastante complejo. Sí, o sea, yo lo he vivido en primera persona porque tengo una amiga trans y un día me pasó que vino para la casa y el conserje me dice, está el señor tanto. Y yo le digo, es mujer. Y me dice, ¿lo hago pasar? Y yo llego corto, ¿cachai? Como que bajé y nos pusimos a pelear ahí como por lo mismo, ¿cachai? Como... Mm. Y bueno, y después yo pidiéndole yo disculpas a mi amiga así como por el mal rato, ¿cachai? Pero es como, ¿qué haces con esa gente que... Y ella me decía, weón, así como, es casi una caricatura que tengo que ponerme vestido, que tengo que dejarme el pelo largo, que tengo que usar aros, ¿cachai? Que tengo que verme como una mujer para que la gente y así todo me tratan como hombre, ¿cachai? Es como... eh, es frustrante, es como, no sé, bueno, es no respetarte básicamente. Mm. Oye, ahora te voy a invitar a algo más relajado que es la llamita, porque si no ahí nos vamos a empezar a enojar. La llama, not drama, y este es un juego de barajas, o sea, un naipe con preguntas random y una escritora dejó una pregunta y tú también vas a dejar una pregunta a una escritora, ¿ya? Quiero saber si quieres partir o terminar con esta pregunta. Partamos con eso. Ya, la escritora es Dominique Clark, es una chica súper jovencita y que ella pregunta cuáles son tus mañas o manías a la hora de sentarte a escribir. Y ella me decía así como, por ejemplo, no sé, tengo que tener un café o tengo que prender un pucho, como eso, ¿cachai? Como ese tipo de mañas o manías a la hora de sentarte a escribir. Mis manías para sentarme a escribir, yo creo que tengo que eh, idealmente haber comido o tomarme un té algo antes de escribir o comerme una cosita dulce, algo como como que te dé alegría. Y eh, una de mis manías para escribir, que tiene que ver más con la autoexigencia, no tengo que tener necesariamente ganas de escribir, me tengo que obligar a escribir porque tengo plazos que cumplir. Entonces esa es como no siempre tengo especialmente por los libros, etcétera, no siempre como esa manía de, ya voy a tener cierto espacio, cierto horario. De hecho, generalmente yo creo que sí podría transformarse como en una manía. Yo generalmente escribo de noche, porque hay más silencio, como tranquilo, me gusta eso. Entonces soy más relajada, pero lo de tomarse un tecito y comerse algo dulce idealmente, sí, porque si no me da hambre. Si me da hambre, me distraigo, etc. Pero es antes, no durante. No antes, durante no, generalmente me quedo además pegado, aunque me distraigo a veces, pero no, es antes. O es que si no dejo, uno puede dejar el teclado con, no sé, con algún resto de algo, torta, qué sé yo. Sí, es que pasa. De hecho, la Paulina Flores contaba que ella se había echado como dos computadores porque siempre se sentaba con café a escribir, entonces que se le caía el café encima al computador. Entonces, pero sí pasa. Oye, voy a revolver, tú me dices stop y empezamos con las preguntas. Stop. Ya. Una palabra que no te guste su sonido. Uh, eh, No necesariamente su significado, es su sonido. ¿Puede ser un apellido? Es una palabra. No me Sí, gusta el sonido cast. oh, sí, todo el rato. Te dan como ganas de vomitar. Sí, como, Sí. Oye, mira, planta o flor favorita. uh, a ver, yo creo, a ver,
yo creo más que planta, flor favorita, y los que se ven muy bonitos son los lirios, vamos por su significado. Oye, pero a ver, espérate, tú eres como la señora de las plantas, así como en tu casa tenés No, como plantita. Ah, ya, ya. no, es que con 4 gatos acá imposible. Tuve una suculenta y la gata la hizo mierda, así que no. Ah, ya, sí, porque hay señoras de las plantas, pues así como que tienen 50 plantas, entonces como... Y tenéis 4 gatos, Sí, ¿no será mucho? no. De hecho, a veces quiero adoptar otro, un gato negro, o sea, para tener 5 y como... Es como un club de gatos. Oye, no, Sí, no, de pero hecho, cuando... ¿y cómo se llevan entre ellos? ¿Lo adoptaste todos juntos? ¿Fuiste como integrando de a poco? ¿Cómo lo hiciste? fueron integrando de a poco, pero en general varios se criaron juntos, entonces no Mm, tienen ningún problema. A veces de vez en cuando juegan, se tiran entre sí y todo, pero generalmente, de hecho, duermen todos juntos conmigo en la cama. ya. Y entonces en la noche generalmente tenemos club de lectura porque me pongo a leer en la noche y están todos acostados. Y más de alguno duerme al lado mío, etcétera. Y cuando ya andan con la weá, me empiezan a despertar, corren por encima, etcétera. A veces les da la locura. Yo tengo una amiga que adoptó hace poquito una gatita y me dice que la despierta como con arañazos en la cara. Sí, sí, eso hacen también. Yo por eso les dejo la comida para que no me despierten. Pero, pero por eso también es importante como tener más de uno, porque si no los gatos se obsesionan con el humano, con una persona. Entonces Mm, como que le exigen todo, en cambio con varios gatos como que entre ellos hacen una compañía, juegan entre ellos. sí, pues Y tenés además si razón. salí, no sé, pues, no se quedan solos. Sí, yo tengo una perra. Y te preguntaba por eso porque, bueno, igual vivo en un departamento de uno por uno, pero como ya tengo esta perra, traer otro, me imagino que sería como así la dueña del territorio, que le pegaría, porque yo igual la veo en la calle, así si le hago cariño a otro perro, se le tira, ¿cachai? Por eso te preguntaba si no había como competencia entre ellos. Yo Como... creo que es cosa de ir acostumbrándolos también. Sí, mi hermana tiene 2 gatos y un perro, y cuando se llevó a su perro, que es chico, es más chico que los gatos, de hecho, los gatos le pegaban, así que el perro se transformó en un tercer gato. Oye, mira, ¿qué libro te gustaría haber escrito? De los que ya están publicados, por supuesto. Así como que lo leyeras y dijeras, oh, cómo no se me ocurrió esto a mí, o no sé, que te guste más, mucho. Oh, qué buena pregunta. Yo creo que ya tengo el libro perfecto para pensar en eso como mi temática, porque hasta hace poco recién me empezaba a estar más inmersa en la ficción y en cómo también pensar a escribir, algo así, pero generalmente yo siempre he sido de no ficción, generalmente de política, derecho, feminismo, o sea, actualidad, lo que tradicionalmente como que fome leer esas cosas. Pero hay un libro, pero no es de ficción, eso sí, hay un libro de no ficción que sí, a mí me hubiera encantado, pero eso hubiera sido imposible, que es escribir El género en disputa, de la Judith Butler. ¿Quién no querría escribir ese libro y ser la autora de la teoría de la performatividad del género? Qué bacán, que es buen libro ese, de hecho ahí lo tengo. Sí, es un libro recomendado, es como una Biblia. Sí, de hecho, como la base de cómo fueron expandiéndose las teorías queer. Sí. Oye, mira, voy a hacer 2 preguntas más y después te voy a preguntar así como ya de literatura en sí. ¿A qué escritora revivirías para tomarte un café con ella, de las que ya están muertas? Obvio, revivirías. Oh, claro, porque se ría revivir. ¿A quién reviviría? Por ejemplo, la María Luisa Bombal y la Virginia Woolf van rankeando, así como yo creo que cada una llevará 10 votos por todas las escritoras que he entrevistado. Yo pensé en Virginia Woolf, pero pensaría, no sé, en alguien. mm, ¿Quién podría ser?
Podría ser Gabriela Mistral. eh, Gabriela Mistral, yo creo. Sí, cacha que la Paulina Flores revivió a Gabriela Mistral y dijo que se fumaría un pito con Gabriela Mistral. Y hablarían, más que tomarse un café, como que ella siente que con Gabriela Mistral se podría fumar un pito y conversar muchas cosas. Tú, si tuvieses la oportunidad, ¿qué harías con Gabriela Mistral? No sé si tomará café la señora, pero un tecito quizá, o comerse algo dulce, preguntarle, saber cuál era su... en general yo creo que Gabriela Mistral pudiera haber compartido como ese odio contra la sociedad, como esa crítica encarnada como contra la sociedad imperante. Y eso me gustaría compartir con ella. Y ahí yo creo que dulce o un café, pero yo no tomo ni fumo nada, entonces no podría compartir ni un pito ni un cigarro, pero la puedo acompañar mientras me llega el humo a cigarro de Gabriela Mistral si ella fuma, o quisiera fumar. Oye, y la última, un pasatiempo favorito que no sea literario. Eh, Jugar Play, a pesar de que hace rato no juego, pero me encanta. ¿Play? ¿Sí? ¿Y qué tipo de juegos te gustan? ¿Los de pelea, los de aventura? De aventura, de acción, de terror, todo lo que sea como bien entretenido, como que te saque un poco ¿Como de el la Call of Duty normalidad ese? también. Sí, pero no juego generalmente tanto juego de disparo últimamente, juego más cosas de aventura, algunos más dramáticos también, pero entretenido. Pero terror, me encanta mucho el terror. Qué bacán. Oye, y ahora te toca a ti dejarle una pregunta a la Yamita. ¿Qué pregunta quieres hacerle a la siguiente escritora? ¿Qué impacto te gustaría generar con un libro que escribí? O que, sí, porque son escritores. Con algún libro que escribí. O con los libros. No, yo creo que con alguno en particular. Mm, O con tu literatura, mejor dicho, que es como más... ya, ahí se lo vamos a dejar. Está buena la pregunta, me gusta, me gusta. Voy a ver a quién se la hago. Existencial. Existencial la pregunta. Sí, es que sabéis que yo creo que es como. Yo creo que todos los escritores quieren como dejar un impacto, o sea, generar un impacto, pero no todos lo logran, po. Entonces, como. No. Pero sí es verdad. Entonces, Bueno, como. ya pensé en el tiro en... No, bueno, hay uno que no me gusta, pero ya generó un impacto. ¿Ah? Ya pensé en uno, en un hombre, pero ya generó impacto. Uno famoso que fue hasta convencional. Ah, pero impacto negativo. Claro, igual hay, yo creo que un impacto positivo, hay gente que se, no sé, se hacer como otras cosas, pero bueno. Pero sí, en general yo creo que todos los escritores y escritoras buscan generar un impacto de alguna u otra manera. Sí. Yo creo que para generar un impacto tenéis que escribir realmente de lo que te corresponde. Como Sí, desde tu realidad. Así como ejemplo Fuguet, que escribe de la pobreza sin vivir de la pobreza, como quizás quizás no debería escribir sobre eso. no Así- pasa mucho que hay gente sin hacer, porque yo creo que igual la gente se puede ir expandiendo, pero tiene que investigarlo. Al final yo creo que el escritor o escritora, si quiere escribir sobre otras cosas, tiene que ser como un periodista también. sí, sí, bueno, no, y tener y también un conocimiento o sea, se Y nota mucho, no sé, pues la literatura LGBT se nota cuando lo escribe una persona de la comunidad y alguien que no, po, ¿cachai? Como sí, se nota demasiado. Oye, y con respecto a eso, ¿tú qué le exigía a la literatura? Así como, ¿qué te gusta leer? Yo ya, caché que te gusta lo académico, así las weas que te hacen leer en la universidad, como claro, ensayos, todo generalmente. eso. ¿Y qué estáis leyendo actualmente? Mira, generalmente
durante muchos años he leído efectivamente como lo más académico, lo político, lo contingente, LGTBIQ, etc. Y de la literatura empecé a leer como de a poco varios libros, etcétera, como que ahí fueron recomendaciones, me empezaron como a... También me empezó a gustar mucho como la literatura en general, y dentro de los primeros libros que recuerdo haber como en esta de vuelta de cómo interesarme más por la literatura, fue a propósito que justamente me regalaron una Nabu, y fue leer los libros, porque no la había leído mucho, los libros de la Nona Fernández, pero algunos, como por ejemplo Mapocho, General Electric, también Space Invaders, y también después, en ese mismo contexto, empecé a interesarme especialmente en literatura, que si bien, claro, me gusta la literatura como fantástica que puede ser entretenida, por ejemplo, me gusta, todavía no lo termino, bueno, ha avanzado mucho, por ejemplo, Metro 2033, que bueno, igual sacaron unos juegos, entonces por eso me llamó también harto la atención. Pero literatura que te entretiene, literatura que te entretiene también, o literatura o cuentos de terror, cosas así, pero lo que me gusta particularmente es hacer literatura como que, si bien es reflejo, pero que muestra cosas de la realidad o tiene, claro, elementos de como más como maravilloso, no realista, etcétera, pero generalmente me gusta leer como algo que pueda tener una crítica a la sociedad. Como por ejemplo hace poco leí por ejemplo El hombre del cartel de María José Sí. Ferrada, que me gustó harto. Leí después por ejemplo Imposible salir de la Tierra, que es una serie de cuentos muy buenos de Alejandra Costa Magna. Y anoche terminé Sara, de Maibo Suárez, que también es muy bueno y que tiene esas cosas como de sin perjuicio, que no son como totalmente calcados en la realidad o elementos de fantasía en algunas cosas, etcétera, pero que te lo muestran. O como por ejemplo, a pesar de que no me gustó tanto, ahí eso es como más impopular, pero tenía algunos elementos, por ejemplo, La muerte viene estilando, que también hace poquito también lo leí. Y el otro que también me pareció bueno porque tenía elementos de realidad pero fantástico era La oficina del agua de Simón Nergas. Pero en general me gusta mucho leer literatura como cosas, situaciones que pueden suceder, otras que quizás no pueden suceder porque hay elementos fantásticos, pero que hay una crítica detrás de también aquello, como algo como que pueda trascender, sin perjuicio que también me gusta leer cosas que puedan ser como películas o series que puedan ser entretenidas también, ¿sí? No es eso como, oh, yo quiero leer solamente literatura que tenga algún componente social y cosas así, sino toda la literatura va generando también una visión o tú puedes ver una visión de la realidad de la persona que escribió, cómo se la imagina. Y eso también es bien interesante porque es como también cada libro ver la visión o el cerebro, por así decir, una parte del cerebro del escritor o de la escritora también en esa parte, porque cada vez que escribimos dejamos ir elementos de nuestra vida, de nuestra propia identidad. Entonces eso también es bien interesante, y por eso yo creo que a veces también enfocarse en algunas cosas eh, es como reducido, hay que leer muchas cosas, pero tradicionalmente a mí lo que últimamente me gustaba leer más es como es, lo que se sienta más cercano, o que sienta, por ejemplo, que el día de mañana pudiera escribir, porque a mí me gustaría, por ejemplo, me gustaría mucho escribir, no sé si cuentos, novelas, pero yo creo que sería, mi enfoque sería de cosas más cotidianas o cosas que pudieran ser como más acercadas a lo que es la realidad con algunos elementos fantásticos. Como por ejemplo, a ver, uno de los libros que me gustó mucho, que también va en ese enfoque, fueron Las Malas, de Camila Sosa, por ejemplo. Sentí que tenía muchos componentes, como algunos componentes como un poco como mágicos también, pero mucho de esa realidad también. Y creo que esas mezclas son muy bonitas, son muy bonitas, y yo creo que, bueno, son también bien propias de la literatura latinoamericana. Sí, es bueno Las Malas. De hecho, me gustaba que el cabro chico, ¿cómo se llama? El brillo de los ojos, algo así. Como Sí, un nombre larguísimo. El brillo de sus ojos parece que le habían puesto, ¿no? A la huevo que se habían encontrado. sí, brillo de sus ojos, creo. El brillo de sus ojos. Y decía ahí el nombre más largo, así como... eh, oye, ¿y qué cosas no te gusta leer? Como nada, así como que digáis como, "Uf, paso".
Autobiografía, memorias. Yo no voy a leer la autobiografía o memorias de nadie, a menos que, no sé, necesite hacerlo. Crónicas de otras personas, sí. Escritas como por ejemplo, Loca Fuerte de Contardo, por ejemplo, que es básicamente igual como una crónica o también como un análisis de lo que fue Pedro Lemebel. Eso lo compré, lo voy a leer feliz. Pero, por ejemplo, un libro autorreferente escrito, no sé, como las memorias de Ricardo Lago el día, no, jamás. O las memorias de algún político o política, no, no, no. A menos Oye, que sea como de una feminista o algo como importante, que sea como una construcción política, pero autobiografía así como, no, 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 no me gusta. ¿y te leíste el Doña Lucía de la Matus? Estaba leyéndolo, sí. Ese me gustó mucho cómo se relataba. Sí, yo creo que esa es como la única autobiografía que más encima no está autorizada, que me ha gustado. Oye, dejaste la pregunta, ya estamos en el tiempo. Connie, muchas gracias por haber aceptado la invitación. De verdad, bacán. Ojalá algún día podamos hacer algo juntas, como destruir el patriarcado. Yo feliz. Y, ay, sí. Y nada, pues eso, aguante y abracitos. Y gracias también por Mm, la comprensión. ¿Puedo hacer una recomendación a propósito de que lo hemos compartido también en conjunto? ¿Mm? De los cuadernos de lectura. Ay, sí, del estrepitepi. Sí, del Trepitepi. De hecho, justamente anoté justamente Sara y sacó hace poco otros colores, así que ahora tengo el rojo. Los tengo separados, uno para ficción, otro para no ficción, y ahora voy a comprar el otro. Y también como vende marcadores, marcadores de gatito. Así que tengo marcadores de gatito. Y son Hoy sí, un elementos muy saludo para buenos la y Miriam. sí, mandamos un saludo cariñoso y amoroso. Y sirve harto escribirlo después de que leíste un libro, sirve harto porque después si quieres acordarte de lo que era, si se te olvida, o incluso las citas, como no sé, o incluso para si hay alguna frase que te marcó mucho, así que son súper útiles y bueno, también escribir a mano nos devuelve también en un tiempo tan como electrónico, también a como, no sé, dejar fluir también. Sí, eso. Saludos, Miriam. Uy, de veras que tengo la de Victionary. Y ese, acuérdense de suscribirse a Victionary, que es una página de una amiga que hizo su emprendimiento con un diccionario personal. Como tú pones ahí ¿cómo se llama? Los conceptos y su significado para ti. ¿Cachai? Como lo que significa para ti. Y se va construyendo, es como una comunidad diccionaria. Así que te No, qué bacán. invito ahí a escribir. Yo ayer subí algo que recién había aprendido, la diferencia entre el UNU y el UGU, que para mí era la misma wea, y después caché que el UGU era algo bueno y el UNU era como triste. Uh. Sí, sí, pues es que ahí podéis poner como conceptos, podéis poner citas de libros, es bacán, dictionary.com. Así que eso. Ya, Connie, muchas gracias, cuídate, un abracito y estamos hablando. Muchas gracias a ti, un abrazo. Chao.